Voy a compartir el día de hoy, se llama En los postreros días, y está basado en esta cita que vamos a buscarla, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mucha gente dice: ¿por qué les gusta a ustedes mucho hablar de los últimos días? Bueno, vamos a ver desde cuándo empezaron los últimos días. ¿Ya? Mucha gente dice: no, falta mucho. Desde el tiempo de mis abuelitos, tatarabuelitos, están diciendo que Cristo viene y que viene y no viene. ¿Ya? Pero vamos a ver desde cuándo empezaron los últimos días, los postreros días. En Hechos capítulo 2 nos dice así: dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, que en hebreo se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Pentecostés. Pentecostés es el nombre en griego de una fiesta de Dios, y en hebreo se llama Shavuot. Shavuot, que quiere decir semanas. Shavuot, semanas. ¿Por qué? Porque esta fiesta que se conoce en el cristianismo como Pentecostés, debido a una palabra griega, ¿verdad?, que fue donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego y luego al español. ¿Ya? Y luego al español. Por eso es de que algunas palabras las tenemos en griego. Gloria a Dios. Perdón, porque no hemos prendido los micrófonos. ¿Quién vive? No, algo tenía que fallar, pero ya está. Vamos a empezar de nuevo. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues el título de este mensaje, ¿cómo se llama? En los postreros días. En los postreros días. Y está basado en este pasaje de la Biblia que está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Si traen su Biblia, búsquenlo. Si la traen allí en sus celulares, la Biblia, búsquenlo allí en sus celulares. O si la traen escrita, búsquenla allí. Y si no, pues pongan atención. En Hechos capítulo 2, mucha gente dice, ¿verdad? ¿Por qué les gusta mucho hablar de los últimos días? De los últimos días, de los postreros días. O hay gente que cree que queremos asustar a la gente, o que Dios nos quiere asustar. Dios no quiere asustar a nadie. Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que estemos preparados, que no nos agarre de sorpresa las cosas que se están viniendo y que van a venir, que no nos agarre sorpresa. Fue una lástima muy tremenda la noticia de hace parece que un día solamente, allá en Texas, de un campamento de niñas, señoritas, como de, no sé si 7 a 19 años, estaban allí cerca de la ciudad de San Antonio, entre Austin y San Antonio, Texas, y niñas de muchas partes de Estados Unidos y posiblemente del mundo, niñas de gente rica, haciendo un campamento, porque en Estados Unidos ya están de vacaciones, y entraron de vacaciones en su escuela. Aquí ya me van a entrar de vacaciones casi una semana más, o 2 semanas más, ya van a entrar de vacaciones. Y estaba en un campamento de cristiano, y pasó algo terrible, ¿verdad? No sé si ya se dieron cuenta, no se dieron cuenta, pasó algo terrible. Dicen que se vino una gran lluvia al lugar, una presa cerca de allí se desbordó y se inundó el lugar, subió el agua a 8 metros. A 8 metros. Entonces se llevó casas, se llevó carros, se llevó personas. Es una desgracia terrible, ¿verdad? Entonces muchos dicen: ¿por qué no les avisaron, verdad? O sea, Estados Unidos tiene un sistema de información para cuando hay desgracias en la naturaleza, sobre todo si hay algo tan tremendo como una lluvia tan fuerte que fuera a caer, para alertar a la gente, ¿verdad? Tiene un sistema de alertar, pero pues
No se sabe, va a ir sabiendo las cosas pasando los días, pero estas niñas no estaban preparadas. ¿Ya? No estaban preparadas. Y gracias a Dios no fue matadero, porque había muchas niñas allí, muchas señoritas, y solamente se cuentan entre 20 y 30 muertos y unos 20 desaparecidos, pues casi un 10% de la gente que había allí en ese campamento. Pero es algo terrible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué damos estos mensajes, hermanos? Porque es importante que sepamos los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir. Es importante que los conozcamos y estemos preparados, y preferible que nos digan: qué bueno que nos alertaron, y no: qué malo que no nos alertaron, qué malo que no nos dijeron y no nos preparamos. Bueno, estos postreros días empezaron desde esta fiesta del Pentecostés. Fíjense que era tremendo. Desde esta fiesta del Pentecostés empezaron los últimos días. Desde esta fiesta hace ya casi 2000 años. O sea, fíjense con cuánto tiempo Dios nos alerta. 2000 años de anticipación nos está alertando de los últimos tiempos. Ya si no hacemos caso, pues ya no vamos a poder culpar a Dios. No, pues no nos dijo que eran los últimos tiempos. No nos dijo. Dios sí nos dice. La gente es la que dice que no. Profetas o predicadores dicen: no se asusten, todavía no estamos en los últimos tiempos. No es para asustar, es para alertar, es para que estemos alertados. Y estos últimos tiempos empezaron desde hace ya casi 2000 años, desde la fiesta de Pentecostés, que dice en Hechos capítulo 2, si tiene ahí su Biblia, que cuando llegó el día de Pentecostés, dice en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, esta palabra es una palabra griega, Pentecostés, que quiere decir 50 días. Y esta es una fiesta hebrea que se llama Shavuot. Shavuot quiere decir semanas, porque es una fiesta que se festeja 7 semanas más un día después de que Cristo resucitó. 7 semanas, ¿cuántos días son 7 semanas? 49 días. 7 semanas, ¿cuántos son? 49 días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. 7 por 7, 49. Más un día, 50. Y así se festeja esta fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de que Cristo resucitó. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí empezó un gran milagro en esos últimos días. Estaban unánimes y juntos. Porque qué difícil es que la gente esté en unidad, ¿ya? Y que esté junta. Puede estar en unidad, pero no estar junta. Como hay mucha gente que dice: hermano, discúlpeme, dicen que no fui a la iglesia, dice, no pude ir, dice, o no voy a ir, pero cuente conmigo en el espíritu. O sea, en espíritu sí cuente conmigo, O sea, en cuerpo no, pero en espíritu sí cuente conmigo. Y dijo un pastor: pues voy a hacer una iglesia espiritista mejor, porque todos quieren estar nomás en espíritu y ni un cuerpo, El gran milagro que empezó aquí en los últimos días, estaban en unidad, unánimes y juntos. Es algo muy importante, hermanos. Es muy importante congregarnos. A veces no podemos por trabajo, por diferentes situaciones, ¿verdad? Que la leche está caliente, que la leche está muy fría, ¿ya? Que nos llegaron visitas. Hay gente que dice: ay, no puedo ir porque me llegaron visitas. Pues Dios te las mandó para que las traigas. Dios te mandó esas visitas para que los invites a que vengan contigo, a que se congreguen.
Es muy importante, hermanos, que nos congreguemos. Fíjese, Tomás fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo, de los apóstoles de Jesucristo, de los escogidos de Dios, ¿verdad? De los escogidos de Dios. Y Tomás, por no congregarse, perdió la fe. Perdió la fe. Cuando Tomás vio a Jesucristo, cómo lo apresaron, cómo lo golpearon, cómo le dieron de latigazos, cómo le dieron de golpes, cómo lo vio sangrando, llevando su cruz, cómo allí estando ahí todavía en la cruz se seguía burlando de él y todavía le enterraron una lanza en su costado y todavía le salió lo poquito de sangre que ya le quedaba, ahí le sale. ¿Verdad? Cuando Jesucristo murió ya era una masa de sangre, ya estaba todo casi vaciado, ¿verdad? De tantos golpes. Mi hermano Emilio ayer, o antier, en estos días, ayer tuvo un accidente y fue atropellado y dice que de un dedo le está saliendo mucha sangre, un chorro de sangre de un dedo, ¿verdad? De un dedo. Ahora imagínense a Cristo, los latigazos que le dieron. Los latigazos tenían navajas, en las puntas del látigo tenían navajas, y cada latigazo que le daban, y cada jalón que le daban del látigo, lo desgarraban a Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la cruz, ya dice la Biblia que no había parecer en él, era solamente pura sangre. Jesucristo era pura sangre, ¿verdad? Sus barbas se las habían arrancado a pedazos, le habían dado de golpes, le habían puesto una corona de espinas en la cabeza. O sea, Jesucristo estaba sangrando por todos lados. Por todos lados. Tomás, pues después de eso, pues dijo, no, que va a resucitar. Cristo les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar. Los discípulos empezaron a perder su fe al ver a cómo Cristo murió. Dijeron, no, ¿cómo va a resucitar? ¿Cómo va a resucitar? Y se fueron a esconder. Pero las mujeres sí tenían fe que iba a resucitar. Y al otro día, cuando pudieron ir a buscar a Jesucristo, fueron a buscar a Jesucristo las mujeres y encontraron la tumba vacía. Y salieron a decir a sus discípulos, no está Cristo, ya resucitó, ya no está en el sepulcro, ¿verdad? Pero las mujeres fueron donde los discípulos estaban reunidos, pero Tomás no estaba. Tomás ya de a tiro se fue para adentro. Tomás dijo, que va a resucitar. Y faltó Tomás y no pudo ver a Jesucristo, porque Cristo se apareció a sus discípulos. Dile a la persona que está a tu lado, Cristo se aparece aquí. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesucristo. Jesucristo está aquí, hermanos. Amén. Amén. Jesucristo está aquí. Donde están 2 o 3, ahí está Él. Pero como no estaba Tomás no lo vio. Y volvió a pasar otra semana y Jesucristo volvió a aparecerse a sus discípulos. Y Tomás no estaba. Entonces Tomás empezó a perder su fe. Y le dijeron a Tomás, ya apareció Jesucristo, ya nos va a ver, fue a la reunión. ¿Y qué dijo Tomás? Y hasta que no lo vea, no voy a creer. Y hasta que no lo vea, no voy a creer. Tomás dijo, yo soy como Santo Tomás, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y Cristo volvió a aparecerse otra vez en la reunión. Y dijo, Tomás ya estaba ahí porque ya le nació curiosidad, ¿verdad? Y dijo, a ver, voy a ir a la otra reunión a ver si es cierto que Jesucristo está. Y Jesucristo ahí estaba en la reunión. Dijo, Tomás, ven. Dice, porque Tomás dijo, hasta que yo no meta mis manos en sus heridas y en su costado, ahí donde le pusieron sus clavos, ¿verdad? Porque clavaron a Jesucristo ahí en el madero.
hasta que yo no vea sus heridas, yo no voy a querer. Y Jesucristo le dijo a Tomás, ven, tócame, mete tus manos en mis heridas. Y a lo mejor Tomás sí hizo así, a ver si era cierto. A lo mejor Tomás sí lo tocó. Y Tomás dijo, dichosos los ojos que te vieron. Dichosos los ojos que te vieron, dijo Tomás. Y Jesucristo dijo, más bienaventurados, más dichosos son los que aún no me han visto y han creído y creen. Y aunque no hemos visto a Cristo físicamente, lo hemos visto espiritualmente. Amén. Lo vemos día con día, ¿verdad? Lo Amén, vemos amén. en su creación, lo vemos en su poder, lo vemos en nuestras vidas, en su cuidado. El hermano dice que iba en el camino y un carro se atravesó y lo aventó con todo y moto, lo aventó con todo y moto. Y el hermano pues nada más, sí le salió sangre, pero dice, nada más de un dedo, nada más de un dedo, de un dedo, y que se manchó ahí su ropa, ¿verdad? Pero pues el cuidado de Dios, por la misericordia de Dios es que estamos con vida. Amén. Por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos ponernos aquí a platicar historias de cuántas veces Dios nos ha guardado, de cuántas cosas Dios nos ha sacado, nos ha librado de peligros, de males, de enfermedades, de amenazas, ¿verdad? Y darle gracias a Dios. Amén. Porque Dios está con nosotros. Más bienaventurados somos, aunque no lo hemos visto, pero creemos. Y un día lo vamos a volver a ver a Jesucristo. Amén. Un día Amén. lo vamos a ver otra vez. Decía, sacaron un folletito. Esos protestantes ignorantes que dicen que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y no saben que ya vino. Decía un folletito que hicieron, ¿verdad? De caricaturas. Dicen los protestantes que Cristo viene, y no saben que Cristo ya vino. Pues sí, Cristo ya vino. Ya vino hace 2000 años aproximadamente, pero Él prometió volver a venir. Va a volver a venir, ¿ya? Y va a establecer aquí en la tierra un reino de amor, de justicia, de paz, de libertad, de seguridad, de bendición. Amén. Amén. El deseo de todo, bueno, por lo menos en palabras, el deseo de los partidos políticos o de los gobiernos de los diferentes países es que ofrecen a su pueblo o a sus naciones que ellos van a dar esa paz, esa prosperidad, esa seguridad, esas bendiciones, ¿verdad? Pero muchos llegan al poder y se quedan nada más en palabras, ¿verdad? Y esas promesas se quedaron nada más en palabras. Y nosotros decimos, no, el que venga sí, ese va a ser el bueno. El que venga va a ser el bueno, y llegan y prometen muchas cosas, y llegan y siguen la misma cosa, o peor. Pero Jesucristo sí va a volver a venir, hermanos. Él es la verdadera esperanza que tenemos. Amén. Que Jesucristo va a volver a venir, hermanos. Amén. Y por eso lo esperamos y anhelamos que venga. Dice la Biblia, hay una corona que Dios ha prometido a todos los que aman su reino. A todos los que anhelan que Cristo venga. ¿Verdad? ¿Cuántos anhelan que Cristo venga? Amén. A ver, levanta tu mano. A ver, Arlet, ¿quieres que Cristo venga otra vez? Hermano, José anhela que Cristo venga. Gloria a Dios. Amén. Bueno, todos. ¿verdad? Amén. Amén. Todos los que anhelamos que Cristo venga, díganle, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes una corona, dile. Ya tienes una corona. ¿Amas de que Cristo venga? Tienes una corona. Hay personas que dicen, no, yo no quiero que venga todavía. Pues si va a ser lo mejor que nos puede pasar, que Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Ya? Mucha gente dice, no, primero que me case, o primero que termine la escuela, o primero que ponga mi negocio. No, ¿ya? Lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Cristo venga.
Que Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Es lo más bonito, ¿eh? Bueno, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo se llama en hebreo? Shavuot. Estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo tenemos que estar? En unidad, de acuerdo, y en presencia también, no nada más en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria. Hagamos el esfuerzo, hermanos. A veces no se puede, repito, por cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, cosas que impiden que realmente asistamos. No vivimos lejos, no vivimos aquí. Hay muchas cosas que impiden eso, pero en lo que corresponde, esté en nosotros, congregarnos, hagámoslo, hermano, porque hay bendición de Dios. Nosotros menospreciamos congregarnos. El pueblo judío, hermanos, y los creyentes en Jesucristo y creyentes en la Torá, en los mandatos de Dios, un mandato de Dios muy tremendo es que el séptimo día es de Dios. Y ellos respetan ese séptimo día. En Israel el séptimo día se respeta. El séptimo día, ¿verdad? Ya cuando empieza el séptimo día, empiezan a cerrar negocios, salen de las escuelas y se empiezan a preparar para ese séptimo día. Llega el séptimo día, ellos empiezan el séptimo día a las 6, 7, cuando se pone el sol, cuando el sol se mete, empieza el séptimo día. Sus días de ellos empiezan cuando el sol se mete, cuando empieza a oscurecer. Ahí empieza el día para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el judío. Y lo celebran con una fiesta. La mejor cena de la semana es esa cena. Es esa cena, ¿verdad? La mejor cena. Se la pasa estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, teniendo relación con la familia, pasando un buen tiempo con la familia. Si pueden así congregarse, si hay alguna congregación, ese día por la tarde, por la noche se congregan, y si no, al otro día se congregan. O sea, para ellos el séptimo día, la Biblia dice, es algo muy especial para Dios. El séptimo día es algo muy especial para Dios. Como cristianos, en el cristianismo no se le da mucha importancia al séptimo día, ¿verdad? Lo damos como opcional. Si tengo ganas voy, si me da tiempo, si me nace, ¿verdad? Lo hacemos opcional. Pero el pueblo de Israel no lo hace opcional, lo hace como un compromiso. Nosotros decimos, ¿por qué el pueblo de Israel es tan bendecido? ¿Sí? ¿Por qué los judíos son tan bendecidos? Porque aman a Dios, porque creen en Dios, porque obedecen a Dios, porque respetan a Dios. Esa es una de las claves. Esa es una de las claves de la bendición de Dios, ¿verdad? Es una de las claves. Entonces, dice la Biblia que cuando llegó esta gran fiesta, estaban todos unánimes y juntos. Es muy importante que le demos importancia. Dios nos da 6 días de trabajo por uno de descanso. Desgraciadamente, antes, ¿verdad? Antes, aún en nuestra nación, aquí en nuestra nación, en México, en los Estados Unidos no se diga, los domingos no se trabajaba. En Estados Unidos los domingos no se trabajaba. En México, en muchos lugares, los domingos no se trabajaba. Lo tomaban como el séptimo día, un día de descanso. Ahora
En Estados Unidos y en muchos lugares es el día que más se trabaja. Es el día que mucha gente descansa y también mucha gente no trabaja, ¿verdad? Lo aprovechan para trabajar. Y eso ha venido a pues afectar en cierta manera a que la gente le dé la importancia al séptimo día, ¿verdad? Que la gente le dé importancia al séptimo día. Pero es bueno, hermanos, que lo tomemos en cuenta, que tomemos en cuenta el séptimo día. Algunos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo, otros dicen que ellos trabajan de miércoles a miércoles, entonces el séptimo día es el jueves o el miércoles. Bueno, ¿ya? Lo importante es 6 días de trabajo, 1 de descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso. Y es bueno enseñar a los hijos, enseñarlos a congregarse. Hay poca asistencia en las congregaciones, hermanos. No solo aquí en la ciudad, en el estado, en la nación, en el mundo entero, hermanos. Hay esa queja de mucha gente que no se está congregando, ¿verdad? Por muchas razones, repito. Pero estamos viviendo en los postreros días. Y es muy importante que le hagamos caso a Dios. Que hagamos caso a Dios. Que lo tomemos en cuenta. Que no lo dejemos opcional, ¿verdad? Por lo menos un día a la semana, debemos dedicárselo a Dios. Por lo menos un día a la semana. Bueno, dice David, estaban unánimes, estaban juntos. Dice Hechos capítulo 2, verso 2. Dice la palabra de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, cuando nosotros estamos en unidad, estamos en armonía, estamos obedeciendo a Dios, estamos agradando a Dios, Dios hace milagros. Amén. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí manda Dios bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, allí Dios manda bendición y vida eterna. Nos permitieron estar el domingo pasado, hermanos, en la ciudad de León, ¿ya? Nos permitieron estar en la ciudad de León y hubo una congregación que tuvo un aniversario y invitó a diferentes personas con las cuales tiene comunión, y fue bonito ver ahí estar en comunión y armonía, ¿verdad? Es bonito. Dice, cuando estaban allí, dice el verso 4, Hechos capítulo 2, verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, vino un gran milagro de Dios, hermanos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino un gran milagro de Dios, hermanos, el poder hablar en otras lenguas. Y hay gente que dice que son lenguas estudiadas, ¿verdad? Que son lenguas estudiadas. Tenía yo un amigo, un consiervo allá en Texas, era pastor, y él hablaba varios idiomas. El Señor nos dio una bendición de poder hablar en otro idioma
no conocido, no estudiado. El Señor nos permitió ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otro idioma que no me enseñaron, que no aprendí, dado por Dios, en otra lengua. Y este amigo se burlaba y me decía: yo hablo más lenguas que tú. Y era verdad. Mi amigo hablaba portugués, había nacido en Brasil, hablaba portugués, hablaba el francés. Su papá o su mamá era de Francia. Hablaba el hebreo. Su mamá o su papá eran judíos. Entonces ya llevaba 3 idiomas. Entonces cuando dijo: yo hablo más lenguas que tú, yo hablo más lenguas que tú, o sea, no creía en las lenguas del Espíritu Santo. Dice: yo hablo más lenguas que tú. Hablaba portugués, francés, hebreo, hablaba el inglés porque vivía en Estados Unidos, hablaba el español porque trabajaba con los hispanos. 5 idiomas. 5 idiomas. Y sí, pero fíjate, esa organización a la que pertenecíamos, que criticaban el hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu de Dios, no aprendidas, no estudiadas, sacaron, fíjense lo que es Dios, y oramos por esa organización, sacaron una traducción del Nuevo Testamento, sacaron una traducción de los originales, y fíjense cómo le pusieron, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice aquí en nuestra versión, ¿verdad?, de Reina Valera. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Saben cómo sacó esa denominación, cómo sacó esa traducción? Y comenzaron a hablar en otras lenguas no estudiadas. Esa es la traducción correcta del original. En lenguas no estudiadas, no aprendidas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y así en todos los pasajes donde Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. En nuestra Biblia, en la Reina Valera, dice lenguas, porque Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Pablo hablaba más lenguas estudiadas, ¿verdad? El apóstol Pablo era un fariseos, ellos hablaban muchos idiomas, era parte del Sanedrín, él hablaba muchos idiomas, pero estudiadas. Pero las lenguas espirituales que habla la Biblia, dadas por el Espíritu Santo, son lenguas no aprendidas, son lenguas que el Espíritu Santo da. Dice la Biblia: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice una persona que tuvo una experiencia de ser llevado al cielo. Había sido ya declarado muerto, clínicamente fue declarado muerto. Y dice él que fue llevado al cielo. En ese proceso de que estuvo muerto allí en el hospital, dice que tuvo la experiencia de ser llevado al cielo, y que las lenguas que escuchó en el cielo eran las lenguas espirituales. Que las lenguas que escuchó, que el idioma que se habla en el cielo era el lenguaje espiritual. El Señor nos permitió estar en la ciudad de Houston ya hace tiempo con un pastor que hacía reuniones cada año y invitaba pastores casi de todo el mundo. Y de todo el mundo, y nos poníamos a orar allí, ¿no? Nos poníamos a orar ahí pastores de diferentes partes del mundo, y cuando orábamos en el Espíritu, hermanos, porque eran pastores llenos del Espíritu Santo, que aunque algunos eran de otros países y hablaban otros idiomas, pero cuando no hablaban de su idioma aprendido, conocido, cuando orábamos en el Espíritu,
No, hombre, se sentía un poder tremendo, ¿eh? Se sentía el poder de Dios de una manera tremenda, ¿verdad? El amor de Dios, cuando hablábamos en el Espíritu. Bueno, los últimos días, hermanos, empezaron con eso. Un mensaje de Dios para todo el mundo. Un deseo de Dios que todo el mundo se una. Un deseo de Dios que todos sabemos es el lenguaje del Espíritu. Amén. Que hablemos ese lenguaje espiritual. Dice la Biblia que fueron criticados porque empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice en Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, estos están borrachos, están llenos de vino, están borrachos. El verso 14, Hechos 2:14 dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Pedro, fíjense, Pedro, que era muy machito, Pedro, ¿eh? Era muy machito. Cristo les dijo a sus discípulos antes de que muriera, todos ustedes me van a dejar, todos ustedes me van a negar, me van a abandonar. Y Pedro, que era muy machito, decía, no, yo no, Señor, todos te podrán abandonar menos yo. Y Cristo dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro dijo, no, yo cómo te voy a andar negando si yo soy Juan Camané, si yo no le tengo miedo a nadie, ¿va? Y el día que tomaron preso a Jesucristo, todo le corrió, ¿ya? Y Pedro ahí se quiso hacer el machito ahí de quedarse él. Y una persona le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no. No, yo no. Otra persona le dijo, sí, tú eres también como uno de ellos. No, yo no, mi mamá sí, ¿verdad? Mis hijos sí, pero yo no. Y una muchacha le dijo, sí, cómo no, tú eres uno de ellos. Hablas igualito de ellos. Que mire, Cristo, y a su nombre, gloria, y a sus hijos, la victoria. ¿Cómo de que no? Tú también hablas igualito que ellos. No, yo no. Pedro dijo que no, lo negó 3 veces y cantó el gallo. Y Pedro se acordó lo que Cristo había dicho. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro negó a Jesucristo. Se fue a esconder, Pedro. Se creía muy machito. Pero el día que fue bautizado por el Espíritu Santo, hermanos, una de las cosas que el Espíritu Santo da es poder, valor. Dice la Biblia que el Espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Amén. Es algo que nos hizo estar aquí en Celaya. Nosotros estábamos en los Estados Unidos, viviendo bien, ganando bien. Sí teníamos el sueño americano. Estábamos en el sueño americano. Trabajamos con una organización que nos pagaba súper bien. Teníamos casa gratis. Teníamos asegurada nuestra vejez, nuestros funerales, escuela para nuestros hijos. Y nos aseguraba todo, ¿ya? Pero viene el Espíritu Santo, viene el poder de Dios, hermanos, ¿ya? Y Dios dijo, tú eres de los míos. Tú eres de los míos, ¿ya? Tú eres mío. Ustedes son míos.
Ustedes son míos. Y quiero que trabajen para mí. Qué tremendo, hermano. Y quiero que trabajen para mí. No nos hizo la oferta ninguna otra organización humana. ¿Verdad? No vino una organización humana y dijo, no, hombre, ellos les ofrecen eso, yo les ofrezco más. Ninguna organización humana nos ofreció nada. Pero vino Dios. Y Dios nos dice, yo les ofrezco mi amor, Amén. mi poder, mi gracia, mi misericordia. Amén. Y dice la Biblia que el Espíritu que Dios nos da es un Espíritu de poder, de amor. Amén. Y de valor. Y hermanos, es algo que Dios viene y necesitamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, hermanos, va a haber muchas cosas, vamos a ponerle bonitas, pero también malas. También malas. Entonces tenemos que estar muy a la expectativa, hermanos, muy atentos a los tiempos que estamos viviendo y muy conectados con Dios. Necesitamos que estar muy conectados con Dios, hermanos, para que el mundo no nos jale, porque el mundo nos quiere jalar, el maligno nos quiere jalar otra vez a lo mismo, nos quiere tener esclavizados, ¿verdad? Pero Dios nos quiere en libertad, en su reino. Empezamos a vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. ¿Cómo vivió Jesucristo en la tierra? ¿Cómo ustedes creen que andaba Jesucristo aquí en la tierra? Con todas las críticas que traía, con que lo querían matar, ¿verdad? Le decían de groserías. ¿Cómo creen que andaba Jesucristo? Andaba todo apachurrado, triste, sin amor, sin valor, sin gozo, estresado. Ya me dijeron, andaba comiéndose las uñas hasta de los pies. Es que ya me dijeron, no, Jesucristo andaba de vacaciones, hermanos. Jesucristo andaba de vacaciones aquí en la tierra. Mucha gente dice, ay, cuando lleguen mis vacaciones. Jesucristo andaba de vacaciones todos los días, hermanos. Y así quiere que andemos nosotros como de vacaciones, libres, gozosos, en paz. A veces podrá haber mucho dinero en la cartera, a veces nada más deudas, recibos, los recibos que tenemos que pagar, ¿verdad? Pero contentos, porque al que tenemos es a Jesucristo, el dueño del oro y de la plata. Amén. Tenemos a Jesucristo, tenemos a Él, hermanos. Así que mucha gente dice, yo voy a tener que volver a regresar al trabajo. Mucha gente el día que va a regresar al trabajo sufre esa noche. Está sufriendo, ni puede, ya voy a regresar al trabajo, ya voy a volver a entrar. Pero si tienes a Cristo, o a la escuela, ya mañana voy a volver a entrar a la escuela. Van a hacer exámenes. Pero si tienes a Cristo, todos los días andas de vacaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros tuvimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos llenos del Espíritu Santo. Mucha gente cuando al otro día tiene que enfrentar una situación difícil, ¿verdad? El otro día tiene que enfrentar una situación difícil, una deuda que tiene que pagar, un problema que tiene que enfrentar, pues batalla, ¿verdad? Está sufriendo para que llegue ese día. Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón, que está llena del Espíritu de Dios, ¿verdad? Había una persona que dijo que ella amaba mucho a una nación y que cuando oía las noticias, misiles apuntan hacia esa nación,
Dice, esa noche no dormía. Misiles están apuntando hacia esa nación. Dice, esa noche no dormía. Dice, pero cuando conocí a Jesucristo, dice, cuando conocí a Jesucristo, y decían, misiles apuntan a esa nación. Decía, yo pongo en las manos de Dios, pongo en las manos de Dios, y nació. Y se apuntan, pues que apunten. Yo me duermo y a dormir, a descansar. Y que si al otro día tienes una gran deuda que pagar, un gran examen que enfrentar, un gran problema, déjame en paz, descansa. Mañana Dios va a hacer maravillas. Y a la persona que está a tu lado, mañana Dios va a hacer maravillas. Descansa en paz. Confía en Dios. Confía en Dios. Estamos en los postreros días. El estrés, la preocupación, la tensión, los problemas, las deudas, las enfermedades están acabando a la gente, hermanos. Están enfermando a la gente. Pero si tú confías en Dios, tu confianza está puesta en Dios. Si pones en las manos de Dios ese problema, esa angustia, esa necesidad, ese dolor, esa presión, ese temor, tú descansa en paz y gloria a Dios. Amén. 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 Y gloria a Dios. Amén. Y gloria a Dios. Estamos en los últimos días, hermanos. Dios va a hacer milagros, hermanos. Dice la Biblia que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para los que nos aman. Dios ha preparado cosas buenas para los que amamos a Dios. Y le vas a ver cosas grandes. Cada día, ¿verdad? Cada día de tu vida vas a ver cosas grandes. Gloria a Dios. Bendecidos. Amén. Cada día vamos a ver cosas grandes de Dios. Entonces, ¿cómo creen que andaba Jesucristo aquí en la tierra? Sí traía unos problemones, sí traía unas grandes preocupaciones, sí traía grandes amenazas, pero él andaba de vacaciones. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como decía un hermano ya anciano, tenía un carácter muy bonito el hermano, y él siempre decía, con los hijos de Dios no hay problema. Siempre traía un buen carácter, ¿verdad? Y a pesar que ya le estaba anciano y a lo mejor ya sentía que lo estaban llamando para allá arriba, él sentía gozo de Dios, ¿verdad? Él se sentía con la paz de Dios. Gloria a Dios. Como Rafael, yo creo que quien inventó ese canto de Rafael, hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. ¿Verdad? Hoy para mí es un día especial. Amén. Y todos los días es un día especial para nosotros. Es un día especial que veremos las maravillas de Dios. Veremos la misericordia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Veremos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dice Dios que no nos afanemos por nada. No nos afanemos por nada. ¿Por qué? Por nada. Por nada. ¿Estás preocupado por algo? No, es que me preocupa esto, es que me preocupa el otro, es que me preocupa. Es que no sé qué voy a comer en Navidad, no sé qué voy a comer. Oh, todavía faltan 6 meses. Y ya estás estresado porque vas a comer en Navidad. Sobre la espalda de la persona que está a tu lado, dile shalom. Shalom, un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez. Amén. Dios tiene todo perfectamente controlado. Dios tiene todo perfectamente preparado. Dios va a hacer maravillas en tu vida. Dios va a hacer maravillas en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tus jefes, en tus patrones, en tus empleados, en tus deudas. Dios va a hacer maravillas. Amén. Un día a la vez. Amén. Amén. Un día a la vez. La gente decía, estos están borrachos. Pero Pedro, fíjese,
que se había escondido cuando Jesucristo murió, que le dio miedo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice el verso 14, se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, se puso a alzar la voz, ¿verdad?, a gritar a toda esa gente que estaba allí, varones judíos y los que habitan en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Estos no están borrachos? Como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí viene el título de este mensaje, verso 17. Y en los postreros días. Y se lo vamos a dejar pendiente, hermanos. Vamos a seguir con el tema. En los postreros días. Amén. Amén. En los postreros días. No tengas temor. Si es bueno que planeemos. Si es bueno que planeemos, hermanos. No está mal planear. El Señor nos permitió trabajar en los Estados Unidos. Es increíble, hermanos, los Estados Unidos, pues una de las ciudades, de las naciones, pues la número 1 en el mundo, los Estados Unidos, ¿verdad? Que critican, no, que está mejor acá, que está mejor, bueno. Pero Estados Unidos es la potencia mundial, ¿verdad? Y se ha logrado, tienen sí les fallan cosas, sí hay cosas que les fallan, no puede decirse que no, sí hay cosas que les fallan, pero tienen un sistema muy tremendo, hermanos, de organización, de planeación, de metas, de disciplina muy tremenda, hermanos, ¿verdad? Muy tremenda. Y es bueno que la tengamos, es bueno que planeemos, es bueno que proyectemos, pero, y la persona que está a tu lado, pero no te afanes, no te estreses. Yo llegué a ver a mis jefes, hermanos, se nos permitió trabajar en construcción, y a veces cometían errores tremendos, los jefes o los empleados, se cometían errores tremendos, hermanos, que yo como empleado era, pues, si no fuera por el poder de Dios, pues ya no, pues yo ni dormiría con estos errores que se cometieron y las desgracias que se provocaron o se pueden provocar por lo que pasó. Y yo vi a mis jefes, creyentes, algunos de ellos en Dios, en Jesucristo, dormir como si nada y platicar como si nada, con la confianza en Dios, ¿verdad? Con una confianza tremenda en Dios, que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a obrar, y que errores gravísimos que se han cometido, cómo Dios podía poner sus manos y arreglarlos. Y arreglarlos, ¿verdad? Y llegamos al otro día y sucedió el milagro. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, hermanos, estamos en los últimos días. No nos preocupemos, hermanos. Y la persona que está a tu lado, no te afanes. No te afanes. La paz de Cristo venga a tu vida. Amén. La paz de Dios. Amén. Confía en Dios. Dice la Biblia que si alguno está preocupado, pues haga oración. ¿Estás preocupado por algo? Ponlo en las manos de Dios. Amén. Señor, pongo en tus manos este problema, esta necesidad, esta deuda, este pendiente, esta preocupación, este problema, cualquier cosa, este examen, ¿verdad? El Señor nos permitió estudiar, casi hemos pasado nuestras vidas estudiando, hermanos. Hemos pasado nuestra vida estudiando. Y cuando nos tocó exámenes muy tremendos en la escuela, muy tremendos, pero yo ya había conocido a Dios, había conocido a Jesucristo, pues yo ponía las manos de Dios. Señor,
pues dame sabiduría para poder pasar el examen, para recordar las cosas que aprendí y las que no aprendí, pues ayúdame, dame sabiduría para poder resolver bien las preguntas que tengo que contestar y a dormir. Y a dormir. Cuando muchos se la pasan ahí desvelados, todos los días no estudiaron, y el día del examen sí se la quieren pasar desvelados estudiando, pero ese yo lo ponía en las manos de Dios y a dormir. Y ese Cristo, con eso terminamos. Dice la Biblia que Cristo iba con sus discípulos en el mar y de repente se viene una tormenta y las olas se levantan bien tremendo. El Señor nos permitió estar en Manzanillo. Había un hermano pastor allá en Manzanillo, tenía una lancha y nos llevó a pasear en la lancha. Y ahí donde dan vueltas, son como las playas allí en Manzanillo, son como dos playas así, así en la orilla del mar, como dos playas así como dos ojos, y a la mera puntita ya es mar abierto. Cuando uno da vuelta para entrar a la otra playa, ya es mar abierto ahí. Y cuando vamos para allá y empieza el mar abierto, ay, ahora sí, empezamos a hablar lenguas, empezamos a pedir perdón hasta de lo que no habíamos hecho. Empezamos a despedirnos por si las dudas. Cuando empezó así, cuando Jesucristo iba con sus discípulos y empezaron las olas del mar así a hacer la lanchita ahí casi a levantarla y unas que paz. Y los discípulos todos agarrados algunos con las uñas en la boca, con las manos, con las manos con las uñas de las manos en la boca, otros con las uñas de los pies en sus bocas, ahí preocupados de lo que estaba pasando. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? Durmiendo. Durmiendo Cristo. Y sus discípulos bien enojados, ¿verdad? ¡Despiértate, dormidor! ¿Qué no ves que perecemos? Y Cristo les dice: Shalom, Shalom, calmados, yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes. Entonces cuando Cristo estás así tú desesperado, es que ¿qué voy a hacer? Es que ¿qué sé? Cristo dice: Shalom, Shalom mi hermano, Shalom mi hermana, Shalom, yo estoy contigo. La paz de Cristo, la paz de Cristo. Y Cristo le dice al mar, a la tormenta: cállate, enmudece, estate quieta, sea la paz, sea la paz. Amén. Amén. En los posteriores días, hermanos, va a haber cosas muy tremendas, muy bonitas y muy feas. Tengamos la paz de Cristo, la paz de Dios. Que las cosas bonitas o la bendición grande que Dios nos va a dar no sea motivo para que nos alejemos de Dios. Amén. Al contrario, para que nos acerquemos más a Dios. Amén. Y si nos toca vivir tiempos difíciles, no nos alejemos de Dios. Amén. Al contrario, nos acerquemos más a Dios. Amén. Amén. Que nos acerquemos más a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Ya? En el mundo Cristo dijo: van a tener problemas, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Amén. En mí van a tener paz.
Vamos a ponerse en pie, hermanos, y vamos a orar a Dios y vamos a preparar un canto. Amén. Vamos a preparar un canto y vamos a poner a las manos de Dios todo problema, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, toda deuda, toda enfermedad, todo problema personal, familiar, laboral, escolar. Vamos a poner las manos de Dios. Cualquier cosa que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre. Ayúdanos a hacer lo agradable delante de tus ojos, Padre. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito eres tú, Señor, digno de alabanza y toda adoración. Toda preocupación, toda necesidad que haya en la vida de mis hermanos, la ponemos en tus manos, Padre. Gloria a tu nombre. La palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creamos en Dios, creamos en Jesucristo. Dice la Biblia: crea a sus profetas y serás prosperado, serás bendecido. Dile: Señor, pongo en tus manos toda preocupación que tenga, toda necesidad, toda decisión que tengo que tomar, todo examen que tengo que tomar, toda deuda que tengo que pagar, todo lo pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi trabajo, mi negocio, planes, proyectos, sueños, deseos, pasado, Señor. Todo mi pasado lo pongo en tus manos, mi presente lo pongo en tus manos, todo mi futuro, Señor. Sabemos que estamos en los últimos días. Sabemos que estamos en los últimos días. Y a ti te damos la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Bendito y glorificado sea tu nombre, Padre. Bendito y glorificado seas, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Dile: yo renuncio al afán, al estrés, a la condenación, a la preocupación, a las deudas, a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la maldad. En el nombre de Cristo Jesús, yo renuncio a todo lo que no me deja recibir la bendición que Dios tiene para mi vida, recibir esa paz que Dios quiere tener a mi vida, ese gozo, esa bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a todo lo malo y recibo todo lo bueno que Dios tiene para mi vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo, dile: Jesucristo, lléname con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Jesucristo, dile: ven a mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Creo en ti, Jesucristo, Yeshua. Creo que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que dio su vida por mí, que tomó mi lugar. Gracias, Jesucristo, porque moriste por mí. Sé que estás vivo, sé que resucitaste, y quiero pedirte que vengas a vivir dentro de mi corazón. Toma el control de todo mi ser, espíritu a mi cuerpo, y ayúdame a hacerlo agradable delante de tus ojos. Gracias, Señor. Perdóname, Señor, si he renegado de la vida que he tenido.
si he renegado de mi familia, si he renegado de mi trabajo, si he renegado de mis amistades, si he renegado de mis gobernantes, Señor, si he renegado de la vida que tú me has dado, Señor. Perdóname, Señor, por no ser agradecido. Dile, hoy te agradezco, Señor. Hoy te agradezco, Padre, por todo lo que ha pasado en mi vida, lo que está pasando y lo que pasará, porque todo ha sido y será para mi bien. Y te doy a ti la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Sigue orando allá a Dios. Sigue orando allá a Dios. Cuando escuchamos este canto, gloria a Dios. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto de esperar puedes tener. Vas